Les dije que María Sol Borges es nuestra siguiente invitada y comienza la entrevista con ella, Yolanda Torres desde Quito. Adelante, Yolanda. Gracias. Sí, María Sol Borges, qué gusto tenerla con nosotros. Ella es periodista, tiene 13 años de experiencia cubriendo transparencia, política y temas judiciales. Ha trabajado en televisión, prensa, escrita y digital. Ha colaborado con medios nacionales e internacionales por parte del equipo de investigación finalista en los premios Gabo 2019 por el trabajo Frontera Cautiva. Ha sido docente universitaria y traductora. Ha ofrecido capacitación en temas relacionados al periodismo de investigación, medios digitales y nuevas narrativas. Es editora política y editora asociada en GK. María Sol, qué gusto, sabe que recién, la verdad, conocí ayer, investigando un poco sobre el tema, su página, me ha parecido muy buena. A partir de ahora seré una asidua seguidora de la misma. Por otro lado, quiero apelar a su sagacidad de periodista. ¿Qué ocurre a nivel de los consejeros del CNE? Sobre todo su presidenta, que a cada rato se deja ver las posturas, decisiones y cambios bruscos de dirección permanentemente. ¿Qué es esto? ¿Presión, improvisación, ignorancia? Buenos días, Yolanda, muchas gracias por la invitación. A mí me parece preocupante lo que pasa en el Consejo Nacional Electoral porque ha venido dando una serie de demostraciones de opacidad, de oscuridad en sus decisiones, son poco claras, son confusas. Tomar decisiones como convocar al pleno en la noche de un fin de semana, uno de los últimos plenos estuvo convocado en la noche del sábado, me parece que estaba para las 8, finalmente inició a las 11 de la noche, fue a la madrugada del domingo, cerca de las 3 de la mañana, 2:30 más o menos, que se anunciaron oficialmente los resultados. Entonces, por lo menos eso sí nos hace tener dudas o ciertas suspicacias sobre por qué un anuncio tan importante, además, alrededor de acusaciones, que el Consejo Nacional ha estado rodeado de acusaciones o de dudas o de irregularidades o de preguntas sobre esta idea del fraude, este fantasma del fraude que siempre aparece en las elecciones, justamente por esta falta de confianza que hay en las instituciones. Y el Consejo Nacional Electoral ha venido demostrando durante todo este proceso electoral que su capacidad de organizar elecciones con transparencia o poniéndola por lo menos en duda, ¿no? Pienso en errores como no poder imprimir las papeletas adecuadamente. ¿Cómo podemos confiar en una institución que ni siquiera su único trabajo, que es organizar elecciones, puede hacerlo con transparencia? Entonces, por lo menos creo que se generan dudas alrededor de lo que hace. Esto es lo que hace el CNE, esto es lo que ha venido haciendo, y esta es la desconfianza que ha venido creando en todos nosotros. Pero la ciudadanía, ¿qué pasa? Están en indefensión, quieren entrar por denuncia a la Fiscalía, quieren entrar a hacer un nuevo informe especial, un nuevo examen especial en la Contraloría. No se le permite. ¿En dónde estamos? Sí, es que justamente el hecho de que haya esta desconfianza en las instituciones, que además no es solamente en el Consejo Nacional Electoral, si revisamos las encuestas de confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos, en general es bastante baja, ¿no? La última que yo revisé, que es de ese datos del Consejo Nacional Electoral, la confianza que los ciudadanos tienen en el Consejo Nacional Electoral es de noviembre del año anterior, es de apenas del 8%. Eso quiere decir que solamente 8 de cada 100 ciudadanos confían en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, eso sí da un termómetro también de cuánta disposición y cuánta certeza podemos tener con respecto a lo que el Consejo Nacional Electoral nos diga. Entonces, si es que el Consejo no tiene no toma ciertas medidas un poco más evidentes, y estoy pensando, por ejemplo, en el propio acuerdo que el Consejo Nacional Electoral avaló entre dos candidatos, y mucha gente en ese momento decía, pero ese es un acuerdo político y el Consejo Nacional Electoral no está en capacidad de respaldar un acuerdo político. Bueno, pues lo hizo de todas maneras, independientemente de si está en capacidad o no, lo hizo, respaldó un acuerdo político entre dos candidatos para el momento de darle viabilidad jurídica a ese acuerdo político, no tener los votos suficientes. Entonces resulta no sé, es hasta vergonzoso que los consejeros que estuvieron presentes
hayan avalado, hayan dicho, estuvieran en la conversación, porque habría sido distinto que la conversación se hubiese dado entre únicamente los dos candidatos, sin ningún consejero, sin ningún aval del Consejo Nacional Electoral, y que luego digan, bueno, pues no nos invitaron, pero eso no pasó, fue el Consejo, y además, el pleno del Consejo, entonces finalmente sí te quedas como, pero ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo cambias de opinión entre un viernes en el que avalas un acuerdo político y un fin de semana, un lunes en el que dices ya no hay votos? O sea, no se explica. Y además estuvieron observadores internacionales también, quienes no se quejaron en ese momento, no dijeron que estaban en un escenario supralegal, ni mucho menos. ¿Por qué este tabú a la transparencia? ¿Qué está pasando? Porque sabemos en otro estado de cosas, como usted dice, se hubiera dado curso después de esa reunión a lo que allí se acordó. ¿Usted cree que el CNE es responsable de que quien llegue a la presidencia lo haga sin la debida legitimidad? Porque las dudas van a continuar sobre este proceso y sobre el ganador del mismo. Sí, por supuesto, es que ahí es donde el CNE va a tener que asumir su responsabilidad como institución, porque justamente su responsabilidad como institución es dar certezas a los electores y poder decir el trabajo que como CNE, exactamente, y no lo está haciendo, el trabajo como CNE, el único trabajo es organizar elecciones y lo está haciendo mal. Entonces, desde esa perspectiva, la persona que pase ahora la segunda vuelta, no, definitivamente va a tener por lo menos estas mismas dudas que ha tenido la primera. Yo me estoy preguntando qué pasará si en la segunda vuelta el margen entre los dos candidatos es igual de estrecho que ahora fue entre el segundo y el tercer candidato. Si es que realmente los candidatos van a poder decir, ok, confío en el Consejo Nacional Electoral para decir sí, yo perdí o sí, yo gané. En el caso de los ciudadanos igual, si es que su candidato no gana, ¿cómo vas a tener la certeza de que realmente el candidato ganador, que se proclame ganador en la segunda vuelta, es el que realmente ganó, si el Consejo Nacional Electoral ha venido teniendo una serie de acciones y tomando una serie de decisiones que ponen en duda su trabajo y su transparencia? Y no solo el CNE nos da señales así dudosas. ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano, que ha tenido un rechazo total y una reacción como la que evidenció en su escrito para no permitir lo que ellos llaman la injerencia de otros organismos del Estado en el proceso electoral? No es lo que quisiéramos todos, que entren los organismos a hacer su trabajo, como es la Fiscalía y la Contraloría, e ir aclarando todos estos temas para que todos estemos tranquilos con los resultados. Claro, sí, justamente ese es otro de las preguntas que quizás rondan alrededor de este proceso electoral, que además es en teoría dentro de un proceso electoral puede generar suspicacias justamente por lo que decía hace un momento. Tampoco hay necesariamente confianza en las otras instituciones, puede que haya un sector de la población que también tiene dudas sobre lo que puede hacer la Contraloría o lo que puede hacer la Fiscalía. En ese sentido, lo importante sería poder garantizar algo de transparencia en cualquiera de las decisiones que se tomen, y eso tendría que ver también con el actuar de estas otras instituciones y que puedan garantizar que el proceso de revisión del sistema o de auditoría se haga en condiciones transparentes y se haga en condiciones de claridad para que los ciudadanos puedan tener confianza en una de las instituciones que va a intervenir en este proceso. Mire usted, el CNE, Arauz, Lazo, los socialcristianos y Correa, todos coinciden en que vamos para adelante, las cosas están bien como están, no escarbemos, sigamos, y que finalmente la última parte de esta elección sea entre Lazo y Arauz. ¿Por qué será? Bueno, a los ganadores siempre les gusta ser ganadores, ¿no? Entonces, si es que uno de ellos quizá no habría pasado a segunda vuelta, tal vez podrían haber dicho fraude también, ¿no? Bueno, Guillermo Lasso dijo que él iba a aceptar los resultados de todas maneras, pero esta no es la primera vez que tenemos dudas sobre el elector del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo? Claro, pero no han permitido saber si es que hubo fraude o no, o falta de transparencia. Inclusive, yo lo que vengo manteniendo aquí es que no necesariamente el fraude fue contra Villalpue. Estas irregularidades se pudieron haber dado contra todos los candidatos, incluyendo al propio Arauz. Quizás él tuvo más. Esa es la duda que tenemos todos los ciudadanos. No sabemos con cuánto entró Lazo.
no sabemos si él entró primero, no sabemos si Yaco debió haber entrado con Lazo. Ese es el problema para mí de fondo. Finalmente, ayer Pachacuti presentó más de 16.000 actas con inconsistencias. ¿Qué toca hacer ahora? Pues a mí me parece que el Consejo Nacional debería aceptar los recursos que está interponiendo el candidato Pérez, porque de esa manera va a demostrar o va a hacer una mínima demostración de que hay un interés de investigar o de transparentar lo que el propio candidato está planteando y está denunciando, porque si no va a pasar lo que usted dice hace un momento, o sea, este fantasma de la duda se va a quedar permanentemente ahí y eso va a afectar profundamente la legitimidad de los dos candidatos, o por lo menos del uno que pasa, de Guillermo Lasso, que pasa rozando a segunda vuelta, y por supuesto, sin duda, en la segunda vuelta, para saber si realmente el que gana en segunda vuelta es el que va a ganar y no va a volver a aparecer otro candidato. Los ciudadanos van a decir, aquí también hubo fraude, y siempre eso va a afectar la legitimidad del candidato que llegue a presidir el gobierno. Gracias, María Sol. Me sumo a las palabras de Carlos Vera al principio sobre su artículo Opacidad, el cual recomiendo para que sea lectura de todos. Vamos con Carlos Vera, desde Guayaquil. Gracias. Marisol, buenos días. ¿Qué hacemos con este CNE? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida? Para todo tienen una respuesta, a nada le dan paso. Hay una minoría que no logra influir en la mayoría. Luis Verde Soto, por ejemplo, aceptó la auditoría de la Contraloría, pero puso ciertos parámetros para que pudiera ser eficaz y un límite de tiempo. Se limpiaron con el informe de él. Han llegado a la audacia de interrumpir un acto urgente por el cual estaban copiando información del sistema informático. Entra al baile el PCC con una estupidez que es proponer juicio político a la fiscal y al contralor. Ahora quieren achacarle solo la decisión a quien firmó el comunicado, cuando esas cosas no se hacen sino institucionalmente. Felizmente Guillermo Lasso, que es parte de esa alianza, apoyó a la fiscal públicamente y se pronunció ayer a favor de algo que debió haber ratificado otra vez a tiempo y no recién ayer, que es lo que él dijo en el acuerdo el viernes antepasado. En fin, el segundo finalista, sea quien sea, si Yacu Pérez logra demostrar que es él, si Guillermo Lasso es ratificado que es él, no va a gozar de la suficiente legitimidad como para cumplir su misión principal, que es abrir un canal democrático y frenar el canal totalitario. Esa es la principal. ¿Cómo se hace eso? Es otra cosa. Solucionando los problemas de la gente, no con otro tipo de actitudes. Pero vemos que el CNE avanza sistemáticamente por la línea que la señora Atamaín fijó, que en los resultados, yo he sostenido siempre que es correísta, ahora recién algunos lo creen, que en los resultados hace campaña por Arauz, favorece al candidato Arauz, quien le hace campaña es el gobierno. Como gran consuelo dicen, los enjuiciaremos políticamente después. ¿De qué sirve cuando ya la han arruinado? José Cabrera, que sabe de informática, se permite mentir, decir que ese acto urgente va a interrumpir el proceso electoral, o luego afirmar un cinismo, que podrán hacer una auditoría, concluye las elecciones. ¿De qué sirve? Si ese sistema estuvo cargado y sigue cargado. Hay un famoso algoritmo 10, que para mí me es técnicamente difícil explicar, que incide trasladando votos automáticamente a otro y quitándoselos a uno. La sospecha es generalizada. Y los señores se nos ríen en la cara. Les resbala lo que les dicen. Creen que son inmunes, aunque son autoridad que no puede ser interferida exclusivamente en lo electoral. Si pasamos por el TCE es peor. Sí, ¿qué hacemos con este entrampamiento, María Sol, perdón? Bueno, realmente no. Si tuviera la solución, no, pues se la diría, pero yo no sé qué se puede hacer con este Consejo Nacional Electoral, más allá de intentar velar de alguna manera a través de la prensa, a través de la ciudadanía, porque haya un poco más de transparencia. O sea, lo que decía al inicio de la conversación, a mí me parece un acto por lo menos opaco, que busquen hacer sesiones a altas horas de la noche, hacer anuncios tan importantes en la madrugada, negarse a respaldar acuerdos que ellos mismos habían
habían avalado, y este tipo de acciones en algún momento también intentaron bloquear el acceso de los medios digitales, por ejemplo, Correcto. a la cobertura dentro del centro de mando el día de las elecciones. Son decisiones que no se logran entender, y justamente creo que tienen que ver con este poco interés de que haya transparencia, y siembran finalmente todas estas dudas en los ciudadanos, que son dudas legítimas y que son dudas que afectan a la democracia, debilitan la democracia, porque ahondan en este debilitamiento de las instituciones, y por lo tanto pasa lo que va a pasar en esta segunda vuelta, que no va a haber una tranquilidad de que las elecciones o los resultados de las elecciones sean exactamente los resultados que los ciudadanos pusieron o decidieron en su voto. Por lo tanto, el siguiente presidente va a llegar también con dudas alrededor de esto, sea cual fuere. El ganador no va a gritar fraude, porque pues el ganador es el ganador, pero el que pierda va probablemente hacerlo, porque probablemente estas dudas se van a seguir ahondando durante las semanas que quedan para organizar la segunda vuelta. Por lo tanto, con la decisión del Tribunal Contencioso de destituir a los vocales, ya teníamos con una primera alerta de que en medio de un proceso electoral haya una decisión de destitución. Sin embargo, como todavía quedan recursos para que ellos estén en sus cargos y esa decisión no esté ejecutoriada, pues este es el Consejo Nacional con el que vamos a tener que Marisol, en este momento, ¿no? Yo de repente le estoy pidiendo mucho a usted, o creyendo mucho en nosotros, en lo que es opinión pública, presión ciudadana, pero es increíble ver cómo estamos yendo hacia donde usted dice y yo siento que vamos, y lo único que podemos decir es, ¿qué más podemos hacer? Se formó un colectivo especializado en temas electorales que se llama Voces, que de alguna manera ha incidido en algo en el CNE. Hay un informe de la OEA, que si bien no habla de fraude o irregularidades, especialmente de los puntos 25 al 29, y lo cité ayer, reconoce una serie de fallas y de vacíos que tienen que ver con lo informático, que demanda que se puedan corregir, y sin embargo vemos que va por ahí y no lo podemos frenar. A mí se me ocurrieron ayer dos cosas. Le pregunté de sopetón aquí a Luis Verde Soto si cabía proponer entre los consejeros, ya que son mayoría, y hay una mayoría de 3 o 4 en una posición, destituir a la señora Tamaint, y me dijo que no tiene eso contemplado, que eso solo corresponde a la Asamblea. Sí, ya sé, ¿de qué me sirve? Y la otra cosa más preocupante, afirmó César Ron anteanoche en un programa en vivo que hago en TC, que lo que está atrás es armándose un golpe de Estado, que ya hay inclusive hasta un escogido para ser el nuevo Clemente Yerovi en este periodo de transición. Es decir, que hay gente tan indignada con lo que está haciendo el CNE, o desconfiada o clara respecto a lo que el CNE hace con su mayoría, se den cuenta o no, lo sepan o no, lo quieran o no, es favorecer más a Arauz, porque tienen esta disputa a los segundos, mientras que el otro arrancó en campaña, que hay quienes están dispuestos a propiciar algo parecido como lo que ocurrió en Bolivia, un periodo de transición que ponga las cosas en orden y convoque después a elecciones. Se nos viene eso, y lo que cada uno hacemos es recluirnos de nuestra propia trinchera. Lo que pasa es que creo, desde mi punto de vista, esto no tiene únicamente que ver con el Consejo Nacional Electoral, sino con el desgaste en general de las instituciones y el gobierno. Miremos lo que pasó ayer en las cárceles. O sea, esto que pasa en las cárceles solamente da cuenta de que hay una ausencia absoluta de Estado, una absoluta ausencia de gestión de este gobierno. La aprobación de este gobierno está por debajo del 7%, según se datos en diciembre del año anterior. Y el barómetro de las Américas del año anterior, que hace cuenta... estudia algunas cosas, decía que el 54% de los ecuatorianos creen que la democracia es el mejor sistema, solo 54% de las personas. Eso quiere decir que 1 de cada 2 ecuatorianos cree que la democracia no es el mejor sistema. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, hay un caldo de cultivo maravilloso para el autoritarismo en cualquiera de los sentidos. Se me ocurre algo, Marisol. Gobiernos autoritarios. Se me ocurre algo, perdone que vuelva sobre un comentario que tuvo su sentido hace 6 meses y se me acaba de volver otra vez a la cabeza. Es que la verdad, creo que se nota mi angustia y mi desesperación y mi impotencia frente a esto. Si esa es una de las razones, y usted tiene toda la razón, valga la redundancia, ¿qué tal que el presidente renuncie y diga, señores, los últimos 90 días que los conduzca Alejandra Muñoz? He hecho lo máximo posible, no ha sido suficiente, les agradezco mucho, interprétenlo como quieran, si quieren como una fuga o una cobardía, si lo entienden como una última concesión de mi parte para que en el tramo final se enderece este barco que está a punto de naufragar.
¿Qué tal? Es que yo no veo ni siquiera la decisión política de ese tipo de cosas porque Lenín Moreno no toma decisiones, o sea, no toma ningún tipo de decisión ni para bien ni para mal. El hecho de que lo veamos silencioso cuando el país se cae en pedazos, cuando hay cuestionamientos a su ministro por las vacunas, cuando los niños pequeños no tienen la pentavalente y las otras vacunas que están escasas, cuando termina todo este mes con una crisis carcelaria estallando y con más de 70 personas asesinadas en las cárceles y el presidente de la República en general guarda silencio o se pronuncia por cosas absurdas. Leer ese tuit en el que hablaba de MasterChef y del programa cuando no habla por ninguno de los otros cuestionamientos, cuando no responde preguntas, pues demuestra un poco el estado de este gobierno o la ausencia del Estado en este gobierno, y eso es lo que decía hace un momento, un caldo de cultivo para que pueda haber proyectos autoritarios, porque finalmente la gente va a decir, bueno, toma decisiones, hace cosas, no me importa si es que hay transparencia, si es que hay abusos, porque hay decisiones por lo menos. Mientras que en este gobierno, que ha habido como una desidia generalizada permanente sobre todo lo que pasa, si estamos enfrentando una pandemia y el ministro de Salud empieza vacunando a la mamá sin que haya una transparencia, y no se trata eso de que no se vacunen a personas en centros geriátricos privados, está perfecto que se vacune a todo el mundo, pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es la organización? ¿Quién pasa? ¿Quién empieza? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué pasa? ¿Empezamos en las ciudades, en la ruralidad? ¿Cómo es todo esto? No hay una claridad sobre absolutamente nada. Marisol, voy a concluir entonces con sus palabras, si me permite glosarla. Y con agradecerle por cumplir su deber desde su trinchera, trato de hacer lo mío desde la mía. Dice Marisol Borja en un tuit recién: alguien debería decirle al presidente que el viejo truco de culparle al correísmo ya se desgastó hace como 3 años y medio. Lenín Moreno fue elegido para gobernar el país que recibió, no para pasarse 4 años evadiendo responsabilidades. Hágase cargo de la inoperancia.